Buenos días, licenciada. Mi nombre es Jade Cardón, del curso tercero B. Junto a mis compañeros presentamos hoy nuestro informe sobre el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y su impacto en el sistema multilateral de comercio mundial. Bueno, yo voy a comenzar con el resumen ejecutivo. Bien. Como marco y alcance tenemos que el GATT fue un acuerdo internacional, no una organización, que entró en vigor el 1 de enero de 1948 y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1994, casi 50 años. Su objetivo fue regular el comercio mundial de mercancías entre los países que lo firmaban. Ahora, como pilares jurídicos, más que todo tenemos con el GATT tres principios. El primero, que es cláusula de nación más favorecida, después el trato nacional y la transparencia. Como logros, tenemos como resultados fueron más que todo históricos a lo largo de las 8 rondas de negociación multilateral, pues los aranceles industriales se redujeron del 40% al 5%. Eso significaba que el comercio se volvió mucho más libre y más accesible, pero como consecuencia el volumen de comercio mundial de mercancías se multiplicó por más de 20 veces en ese periodo, así superando constantemente el crecimiento económico global. Y finalmente, tras la última ronda, el GATT fue reemplazado por la OMC, Organización Mundial del Comercio. Voy a pasar la palabra a mi compañera Gloria. Bien, continuando. La siguiente diapositiva, por favor. Antecedentes históricos y la Gran Depresión. Bueno, antes que existiera el GATT, el mundo pasó por una crisis económica muy fuerte llamada la Gran Depresión, que comenzó en el año 1929. En el año 1930, en la ley de Smoot-Hawley, Estados Unidos aumentó los aranceles a muchos productos. Y como respuesta a eso también los demás países también subieron sus aranceles. Y esto redujo aún más el comercio mundial. Como se puede observar en las imágenes, en la imagen, perdón, la contracción del comercio mundial en el año 1929 y 1934, el comercio mundial cayó un 65%. Esto, em, esto así provocando que haya desempleo, pobreza, problemas económicos en muchos países. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, en la conferencia de Bretton Woods, quien fue el que creó el FMI y el Banco Mundial, también propuso que haya una organización internacional del comercio. Esto sí para regular y facilitar de una u otra manera el comercio internacional. Pero esta organización no se dio porque Estados Unidos rechazó esa organización porque le consideraba una pérdida de soberanía. Entonces, la Organización Internacional del Comercio no se dio a concluir. Y ya para el año 1947, 23 países firmaron lo que es el acuerdo del GATT. Y pues eso, pasó la voz a mi compañera. Continuando con la exposición, les voy a hablar yo sobre el principio de la nación más favorecida. Nos dice que este es el principio de la no discriminación entre los países miembros. La base jurídica nos habla sobre 3 puntos. La primera, que es la extensión incondicional, donde nos dice que, por decir que
A Chile no le podemos decir que nos dé algo para darle un beneficio. En el tercer punto de la aplicación inmediata, dice que si un país se hace miembro de este acuerdo, tiene que recibir en ese mismo instante el beneficio que reciben los otros. En el tercer punto, la no discriminación, como dice ahí, evita que los países elijan favoritos entre sus socios comerciales como objetivos y excepciones. Como objetivo tenemos que promueve la igualdad de condiciones para todos los miembros independientes de su tamaño económico. Es decir, que em, aranceles que se bajen tiene que ir para todos. También de que simplifica la administración aduanera al unificar los aranceles aplicables para el producto. En las excepciones legales nos habla de que, por decir, en Mercosur, eh, Bolivia, Brasil, Uruguay son miembros, mm, marcan como sus juegos en regla, dicen que, eh, siguiente diapositiva, por favor. El trato nacional y la reciprocidad. Mm, el principio está establecido por el artículo 3 que prohíbe la discriminación entre los productos extranjeros y nacionales una vez que han cruzado la frontera. La primera, igualdad de impuestos y cargas tributarias internas. No puedo decirle a Perú que si va a ser miembro del trato, decirle que los demás países pagan un 5%, con un 5% de impuesto y a decirle a Perú que pague un 10% más, y no es algo justo, tiene que haber una igualdad. En el segundo, trato no menos favorable en leyes y reglamentaciones. En el tercero, prevención de barreras no arancelarias encubiertas. Después nos habla de la reciprocidad, el fundamento de las negociaciones que implica un intercambio mutuo de concesiones para el beneficio equilibrado de los socios comerciales, en la reducción de aranceles a cambio de beneficios equivalentes, fomento de la cooperación y apertura comercial gradual, distribución equitativa de las ganancias de libre comercio. Pasa a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, voy a dar a conocer la transparencia y la notificación. La transparencia significa que los gobiernos no pueden ocultar normas, impuestos, restricciones que afecten al comercio internacional. Todas las reglas deben ser públicas y accesibles para los demás países. Es importante porque los países extranjeros, ya sean extranjeros, nacional o nacional, deben saber qué arancel pagar, qué requisitos cumplir y qué documentos entregar. Y la publicación es que los países deben dar a conocer oficialmente sus leyes, reglamentos y decisiones relacionadas con el comercio antes de aplicarlas. Y la notificación es la obligación de informar a los demás miembros del acuerdo sobre cualquier cambio importante que pueda afectar al comercio internacional. Para, ¿Por qué es importante la notificación? Porque da a conocer que los demás países se actualicen y sepan qué aranceles estén modificando y crear nuevas restricciones y aplicar, y también aplican medidas de protección comercial. Y el escrutinio es la revisión que los demás países, miembros de este acuerdo, tomen medidas adoptadas por un país, lo cual sirve para verificar que las normas sean legales, no discriminen a otros países, cumplan las reglas del GATT y no oculten barreras comerciales. Y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las 8 rondas de las negociaciones fueron periódicamente, lo cual la primera ronda fundamental fue en Ginebra
lo cual fue dada en 1947 en Suiza, lo cual los países oficiales miembros se dan acuerdo, firmantes serían 23, lo cual ahí se trataría fundamentalmente sobre los aranceles, dando a conocer 45.000 concesiones arancelarias y reduciendo así el arancel de los países acordados, ¿no? Y mi siguiente compañero va a conocer. Bueno, muy buenas tardes, licenciada, ustedes compañeros. Bueno, yo voy a dar a conocer sobre todas las 8 rondas de negociaciones. Bueno, estas rondas fueron reuniones organizadas con un mismo objetivo principal para ir reduciendo poco a poco los impuestos, las trabas, las barreras, para intercambiar productos entre naciones. Bueno, vamos a ir conociendo que la primera ronda de Ginebra, que en el año 1947 fue la primera gran reunión que han logrado, ¿no? 45.000 acuerdos para bajar o eliminar impuestos a muchísimos productos. Aunque parezca poco en comparación con lo que vino después, ya cubría como un 10% de todo el comercio mundial. Y fue la base que construyó todo el sistema comercio actual. Y en la segunda ronda y en la próxima ronda de Annecy, que era en el año 1949, 2 años después, volvieron a reunirse. Y lo más importante que lograron fue sumar nuevos países miembros y ampliar todos los beneficios y reducciones de impuestos. Y la otra ronda es de Torcay, que fue en el año 1950-1951. En esta siguieron avanzando y lograron 8.700 nuevos acuerdos y, y han logrado reducir un impuesto de 25% a comparación que fue en el 1948, que era el de 10%. Y en la segunda ronda de Ginebra, que se ha hecho en 1955 a 1956, los avances fueron moderados y en aquí ha marcado un hito donde el ingreso oficial de Japón como un miembro pleno de acuerdo demuestra que ya empezaba a crecer y podían ya incluir a potencias económicas clave. Y en la ronda de Dillon en 1960 a 1962, en esta ronda tuvo detalle especial. Fue la primera vez que la Comunidad Económica Europea es parte de la Unión Europea. Esto nos sirve mucho para nuestra materia. Y en la otra ronda Kennedy, que se ha dado en 1964 a 1967, aquí el avance fue mucho más fuerte. Consiguieron reducir de forma general los impuestos de productos el 35% y lograron el primer acuerdo para regular y frenar competencia desleal. Y en la ronda de Tokio de 1973 y 1979, la más grande hasta ese momento, la participación de 100 países demuestra que ya era un sistema verdaderamente mundial. Y hablaban de, y ya no hablaban solo de impuestos, crearon ya, en aquí han creado ya reglas para controlar las ayudas económicas y, y también a sus empresas las trabas técnicas para importar productos y sí, y en la última ronda de Uruguay se ha dado en el 1986 hasta 1994. Bueno, esta es la más importante de todas. Eh, en aquí el cambio del comercio para siempre se ha hecho en la ronda de Uruguay y bueno, los logros han sido que los servicios, la propiedad intelectual y la agricultura
ya quedaban fuera de las reglas comunes y el resultado final más grande se ha dado al nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y la institución que hoy en día vigila, regula y garantiza que todo se cumpla. Y, y estos acuerdos es en todo el mundo. Y para terminar, bueno, ¿qué significaban todas estas rondas para nosotros? Si las vemos así en conjunto, nos damos cuenta que empezaron, eh, empezaron un proceso que lleva décadas. Empezaron bajando los impuestos, luego incluyeron a más países, después regularon todo tipo de actividades comerciales y terminaron creando organismos internacionales para mantener el orden. Bueno, voy a pasar a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahora voy a hablar de la Ronda Uruguay y el nacimiento de la OMA. Bueno, como hitos de la negociación, podemos decir que la Ronda Uruguay fue una negociación comercial muy importante en la historia del GATT porque se desarrolló en 1986 y 1994, que también participaron aproximadamente 125 países. También su objetivo de esta ronda era la modernización de las normas del comercio internacional, porque el GATT ya tenía varias limitaciones. Bueno, también puedo decir que hasta el momento el GATT regulaba el comercio de mercancías. También la economía mundial había cambiado y era necesario incluir nuevos temas. Por eso, durante la Ronda Uruguay, se incorporaron, de la expansión del alcance, en aquí se incorporaron la AGCA y GATS, que bueno, en este por primera vez se establecieron en aquí las normas para actividades como en los bancos, seguros, telecomunicaciones y transporte. Antes del GATT, en aquí estos sectores no estaban regulados internacionalmente. Luego tenemos el A- ADPIC y TRIPS, propiedad intelectual, que en aquí ya se crearon las reglas para proteger patentes, marcas y derechos de autor. Esto permitió que las innovaciones y las creaciones estuvieran protegidas a nivel internacional. Y por último, la agricultura y textiles. Estos sectores habían estado excluidos de las normas comerciales, pero ya con la Ronda de Uruguay los incorporó dentro del sistema multilateral para que el comercio sea más justo y transparente. Y como solución de diferencias, en aquí nos dice que uno de los problemas del GATT era que cuando existía un conflicto comercial, el país que perdía podía bloquear la decisión, pero con la Ronda de Uruguay se creó la Organización de Solución de Diferencias, la OSD, que en este organismo se resuelve las disputas comerciales, hace cumplir las normas y evita que los países más poderosos impongan su voluntad. Bueno, gracias a esto, el sistema comercial se volvió mucho más confiable. Siguiente diapositiva, por favor. Logros cuantitativos del sistema. Como expansión del comercio, podemos decir que uno de los mayores éxitos fue el crecimiento del comercio internacional, que en 1947 y 1994 el comercio mundial aumentó más de 20 veces. Y también cada vez más países comenzaron a intercambiar productos y también se fortaleció la economía mundial. Esto demuestra que la reducción de barreras comerciales facilitó el intercambio entre naciones. Como por ejemplo, podemos decir que antes era más difícil y costoso exportar productos bolivianos,
Pero gracias a esto, a la reducción de aranceles, los países como Bolivia ya podíamos vender más minerales y productos agrícolas en mercados internacionales. Mm, bueno, como podemos ver ahí de la reducción de aranceles, la gráfica nos muestra que uno de los mayores logros era en 1947. Los aranceles promedio eran aproximadamente del 40%, como lo vemos ahí. Y esto significa que los productos importados pagaban impuestos muy altos. Y en 1994 los aranceles bajaron a menos de 5%, que esto facilitó al comercio internacional. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que si una empresa quería importar maquinaria o exportar diferentes productos, pagaba menos impuestos, tenía menos costos, también podía comerciar con mayor facilidad. Y bueno, de la seguridad jurídica podemos decir que otro gran logro fue ofrecer reglas claras para todos los países, como para las empresas. Bueno, las empresas sabían qué normas debían cumplir, qué aranceles debían pagar y también cómo resolver los conflictos comerciales. Bueno, esto generó más confianza, mm, y hacer negocios internacionales fácilmente. Bueno, como un ejemplo, podemos dar si una empresa boliviana que ya quería exportar quinoa, podía hacerlo con mayor seguridad, porque ya existían reglas internacionales que protegían el comercio. Gracias, voy a pasar la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de las limitaciones estructurales del GATT. En esta diapositiva podemos observar las principales limitaciones que tenía el GATT antes de la creación de la OMC. La primera limitación fue las exclusiones sectoriales. Como vemos aquí, sectores importantes como los servicios, la agricultura y los subsidios no estaban regulados de forma completa, lo cual esto generaba desigualdades porque algunos países seguían protegiendo ciertos sectores de su economía. La segunda limitación fue la asimetría entre el norte y el sur. Los países desarrollados exigían una mayor apertura comercial a los países en desarrollo, pero al mismo tiempo mantenían barreras para proteger productos sensibles como los textiles y algunos productos agrícolas, lo cual provocaba una competencia desigual. También existían problemas en la resolución de diferencias. Como se puede ver en la diapositiva, las decisiones querían consenso y el país acusado podía bloquear un fallo en su contra, lo cual reducía la efectividad del sistema y favorecía a los países con mayor poder económico. En el último punto encontramos la naturaleza institucional. Aunque funcionó durante casi 50 años, no era una organización internacional formal, sino un acuerdo provisional, lo cual esto limitaba su capacidad para hacer cumplir las normas de manera efectiva. Por todas estas razones surgió la necesidad de crear una institución más sólida, lo que lo llevó al nacimiento de la Organización Mundial del Comercio en 1995. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a la incorporación de Bolivia al GATT. Como podemos observar en el primer cuadro, todo empezó con las reformas económicas de 1985, a través de la nueva política económica y el Decreto Supremo 21060. Bolivia inició un proceso de apertura comercial y modernización económica. En el segundo cuadro, en el proceso de adhesión, después de varias negociaciones, Bolivia firmó el protocolo correspondiente, ratificó su ingreso mediante la Ley 1156. ¿En qué punto está el proceso no, en la transición hacia la OMC? Bolivia participó en la Ronda Uruguay y cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, en 1995 ingresó como miembro fundador. En el apartado de impacto estratégico, algunos de los beneficios obtenidos era destacar una mayor seguridad jurídica para el comercio exterior, el acceso
el acceso a mercados internacionales bajo el principio de nación más favorecida, la modernización de la gestión aduanera y una mejor protección frente a medidas discriminatorias. Paso la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con el tema, voy a hablar sobre el impacto que tuvo el GATT en las aduanas de Bolivia. Bueno, cuando Bolivia en sí se incorporó al sistema GATT y posteriormente a lo que fue la OMC, tuvo que adaptarse gran parte de sus normas y procedimientos de comercio exterior. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Sí que tuvo una gran transformación importante para las aduanas bolivianas. Primero, esto es importante recordar que la aduana nacional cumple funciones fundamentales para el país. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente controla lo que es el ingreso y salida de las mercancías, sino que también recauda tributos y combate también lo que es el contrabando. Bueno, en sí, uno de los aportes más principales que tuvo el GATT fue la regulación de los aranceles, ya que esto muchos países utilizaban impuestos elevados para proteger sus mercados internos. Y con esta regla en sí se podría decir que Bolivia tuvo que aplicar una política arancelaria más transparente y más predecible, se podría decir, haciendo que este sea más fácil el comercio internacional y asimismo también permitiendo una mayor integración con otros mercados. Otro aspecto importante fue lo que era los principios y salvaguardias. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, fue la aplicación del principio de la nación más favorecida. Hace un momento estuvieron hablando sobre eso. En sí, este principio establece que los beneficios comerciales otorgados a un país miembro debe excederse, o mejor dicho, tiene que darse de igual manera a los demás miembros de ese entonces de la GATT. Gracias a ello, en sí Bolivia evita lo que son las prácticas discriminatorias y aplica condiciones similares a los países con los que mantienen relaciones comerciales. Además de eso, también el GATT impulsó lo que fue la adopción, perdón, de normas internacionales en lo que fue la valoración aduanera. ¿Esto qué significa? En sí significa que el valor de las mercancías ya no pueden determinarse de manera arbitraria, sino mediante reconocimientos internacionales, o mejor dicho, reconocidos internacionalmente y para esta medida brinda lo que es una mayor transparencia y asimismo también evita fraudes. Gracias a esto también el GATT limitó lo que fue la aplicación de restricciones comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente Bolivia solamente puede imponer restricciones cuando existan razones válidas. ¿Qué quiere decir esto? Que como puede tener unas restricciones como por ejemplo la protección a la salud pública y la seguridad nacional, al igual que el medio ambiente y entre otros. Eh, en sí también por último se puede decir que Bolivia todavía enfrenta desafíos importantes a pesar de estar con este sistema multilateral. ¿Qué tipo de desafíos se podría decir? Por ejemplo, Bolivia continúa dependiendo de lo que es principalmente la exportación de los recursos naturales con poco valor agregado, ¿sí? Además, también la condición de un país mediterráneo. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, que no tiene salida directamente al mar. Y esto también incrementa lo que son los costos logísticos en el transporte y todo lo demás. Siguiente diapositiva, por favor. La influencia en América Latina. Ahora explicaré lo que es la influencia que tuvo la GATT en América Latina en general.
Durante gran parte de lo que fue el siglo XX, la mayoría de los países que fueron latinoamericanos, lo que son latinoamericanos, mejor dicho, aplicaron un modelo económico que fueron eh, como industrialización, se podría decir, como por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque este sistema permitió el desarrollo de que algunas industrias locales, eh, mejor dicho, tuvieran un gran desarrollo, también generó un mercado poco competitivo en ese entonces y una economía relativamente cerrada para lo que es el comercio mundial. En sí, a partir de lo que fue la década de 1980 y 90, con la influencia del GATT comenzó a impulsarse grandes cambios importantes, porque muchos países en ese entonces empezaron a lo que fue aperturar su economía, es decir, abrirse de manera, eh, en sí, abrirse a los demás países económicamente. ¿Cómo, cómo lo hicieron? Redujeron también lo que fueron las barreras comerciales y buscaron en sí una mayor integración con los demás países. Como aquí podemos ver, hay también lo que son desafíos y asimetrías. Evidencias de rezagados estructurales y dificultades de las empresas locales para competir importaciones. Esto se puede referir que, como dijimos anteriormente con lo de Bolivia, no solo eso, sino también América, el momento de tener al momento de abrirse, los países latinoamericanos tienen que buscar la manera de que pueda subir o seguir con lo que es el crecimiento económico y debe afrontar también lo que son la competencia comercial que hay entre los países en lo que es el comercio internacional. ¿A qué se refiere con esto? Que los países latinoamericanos tuvieron ese problema o más bien un desafío de abrirse a lo que es el comercio, ya que en los demás países tienen mayor progresión y mayor tratamiento industrial, se les hace un poquito más fácil a esos países a diferencia de lo que son los países eh, latinoamericanos. Y con esto sería todo. Va a continuar lo que es mi compañera. Bueno, para concluir la exposición, tenemos como evolución institucional. Más que todo aquí, lo primero es que GATT nació como una solución de emergencia. Era algo provisional, no tenía una personalidad jurídica y en teoría pues iba a durar muy poco, pero terminó siendo el acuerdo comercial que más duró del siglo XX. Entonces eso nos demuestra que a veces funciona mejor lo pensado que lo planeado, ¿no? No se esperó que la institución fuera perfecta, se actuó con lo que había y se construyó sobre eso. Así. Bueno, pues continuando, tengo el impacto cuantitativo, que se refiere no solo a los números que hablan por sí solos, también por los aranceles industriales que cayeron del 40% al 5%, y el comercio mundial que se multiplicó por 20 entre 1947 y 1994. Eso no es solamente un dato estadístico. Siempre, bueno, significa que millones de productos circularon más libre bueno, entre todo el mundo, ¿no? Entre países, que las economías se crecieron más y que las empresas pudieron exportar sin tener barreras demasiadas altas. Entonces el GATT fue en buena parte responsable bueno, fue responsable como un boom económico después bueno, de la posguerra. Después tengo a pilares normativos. Aquí más que todo se habla sobre los principios de GATT que estableció antes, pues ahora actualmente no desapareció,
La nación más favorecida, el trato nacional, siguen siendo los pilares centrales de la Organización Mundial del Comercio hoy en día. Es decir, que el legado del GATT sigue gobernando el comercio mundial en el 2026, aunque el acuerdo haya terminado hace más de 30 años. Ahora, como lecciones críticas, bueno, aquí tampoco podemos ignorar sus limitaciones, ¿no? El GATT dejó fuera sectores importantes como los servicios, la agricultura, la propiedad intelectual durante años. Y esa asimetría que hubo, pues estaba clara entre todos los países del norte que se protegían de textiles y agricultura, y los del sur a quienes se les exigía la apertura. Entonces esas lecciones son las que explican el por qué la Organización Mundial del Comercio se creó con una estructura más completa. Bien, ahora como contexto regional, bueno, seguridad jurídica, bueno, aquí más que todo se proporcionó las reglas un poco más claras, de que bueno, fueron más claras para que se reduja esa incertidumbre, para que haya, para, bueno, para los inversores, para que se felicitara en el crecimiento económico después de la posguerra. Y ahora con el contexto regional, bueno, aquí más que todo para Bolivia y América Latina, el GATT marcó el fin del modelo proteccionista, de la industrialización por la sustitución de importaciones y el inicio de la integración a la economía global. Bueno, aquí Bolivia ingresó al GATT en 1990, pero fue impulsada por la reforma económica de 1985 y luego pasó a ser miembro fundador de la OMC en 1995. Fue esa transformación que fue tan profunda que de una economía tan cerrada fue a una abierta y así se reguló, bueno, así se fue regulada por normas internacionales. Bueno, para finalizar, vamos a continuar con la ronda de preguntas. Voy a preguntar a mis compañeros. Bueno, vamos a ir primero con Gloria, con la pregunta de ¿cuál fue el objetivo principal del GATT desde su creación? Am, bueno, el GATT era acuerdos multilaterales de negociación comercial. Su objetivo principal era reducir aranceles y eliminar barreras comerciales y facilitando así el intercambio de mercancías. Ahora con María. María, ¿por qué, ¿Ya? ya, por qué la Gran Depresión impulsó la creación de un acuerdo como el GATT? Mm, la Gran Depresión nos ha demostrado que después de las guerras afecta a la economía mundial y para esto es que la GATT eh, se ha creado para que las reglas sean claras, para bajar los aranceles y evitar que los países cierren sus negocios o demás. Ya, mi compañero Gerson. Gerson, ¿cuál es la diferencia entre el principio de nación más favorecida y el principio de trato nacional? Ya. Respondiendo a la pregunta, el principio de la nación más favorecida es evitar la discriminación entre países socios comerciales, ¿no? Eso quiere decir que si un país que esté en este acuerdo da una ventaja comercial a un país que también es miembro, se le debe, se le debe otorgar a los demás países que sean miembros, ¿no? De este acuerdo. Y mientras que el principio de la discriminación, mientras que el principio del trato nacional es evitar también la discriminación pero entre productos extranjeros y productos nacionales. Eso quiere decir que si un producto nacional paga impuestos, ya sea IVA, IC,
o IT, el producto, el producto extranjero también debería pagar esos impuestos. Así garantizar un comercio más justo y transparente. Eso sería. Está bien. A ver, con la siguiente pregunta. Wilson. Sí. Bien. ¿Por qué la transparencia es importante para el comercio internacional? Mm, bueno, es importante porque así se da a conocer que cada país de forma clara y abierta tenga esa oportunidad de mostrar, ¿no? Todas sus reglas, sus leyes, sus impuestos, sus requisitos o cómo se hacen los trámites para para que no haya problemas, ¿no? Porque si va a haber así eh, cosas ocultas, digamos, de un impuesto, por ejemplo, eso ya no da pues seguridad y tampoco da confianza, digamos, a un país integrante. Ya, está bien. Bien. Mi compañera Luz. mm, ¿Cuál fue el principal resultado de la ronda Uruguay? Ya, para mí el principal resultado de la ronda Uruguay fue la creación de la OMC, porque gracias a esta ronda no solo se continuó la reducción de los aranceles, sino que también se han incorporado nuevos temas como el comercio de servicios, la propiedad intelectual, inversiones y la agricultura. También se creó un sistema más eficaz para poder resolver los conflictos comerciales entre los países. Ya, está bien. Compañero Joel. Bueno, Sí, aquí. bueno, ¿en qué año se incorporó Bolivia al GATT y qué beneficios obtuvo? Bolivia se incorporó al GATT el 8 de septiembre de 1990. Entre los beneficios, la incorporación de Bolivia fue importante porque permitió que Bolivia tuviera mejores oportunidades para comerciar con otros países bajo reglas justas y claras. Además, ayudó a modernizar el sistema aduanero, facilitando el acceso a mercados internacionales y brindó mayor seguridad a los exportadores e importadores bolivianos. Compañero Vladimir. Sí, dime. mm, ¿Cómo influyó el GATT en la modernización de las aduanas bolivianas? Bueno, en sí, la GATT influyó en la modernización, sí, porque impulsó lo que fue la adoptación de normas y procedimientos internacionales para lo que es el comercio exterior. Gracias a eso, Bolivia mejoró lo que fue la valoración aduanera de las mercancías y reguló de una manera más transparente lo que es los aranceles. Y asimismo también aplicó lo que fueron los principios de la nación más favorecida y el trato nacional. Además, también podemos decir que simplificó lo que son los trámites aduaneros, en donde también fortaleció lo que fue la seguridad jurídica para los importadores y exportadores. Y también se limitaron lo que fueron las restricciones comerciales que fueron injustificadas. Y todo esto en sí permitió que las aduanas bolivianas fueran más eficientes y asimismo también más transparentes. Y bueno, eso sería terminando lo de mi pregunta. Y te pregunto a ti, compañera, ¿no? ¿Cuál considera que fue el legado más importante que dejó la GATT para el comercio mundial? Bueno, pues el legado más importante del GATT fue la creación de un sistema comercial multilateral. Fue estable, predecible y también fue basado en reglas. Ahora, el éxito que tuvo fue la creación la fundación incluso de la Organización Mundial del Comercio, la OMC.
Antes del GATT, el comercio internacional era un terreno caótico, que era por el proteccionismo en los años 30, entonces donde los países subían los aranceles a su antojo o incluso provocaban guerras comerciales, que ahí se impulsó la Gran Depresión. Ahora sí, el mayor legado entonces sería del GATT, no fue solo bajar los precios de los productos que consumimos, sino cambiar la mentalidad a nivel global. Y eso logró que el libre comercio dejara de verse como una amenaza y así pasara a entenderse como el motor de la prosperidad y la paz internacional de la posguerra. Eso sería. Bueno, licenciada, ahí finalizamos con la exposición, con las rondas de preguntas y muchas gracias.